La actividad de esta semana para la asignatura de evaluación psicopedagógica está enfocada en un video educativo sobre conceptos y estrategias relacionados a la intervención del asesor pedagógico que se encuentra en el contexto escolar. Para comenzar con la presentación, voy a mencionar qué es la evaluación psicopedagógica. Es una herramienta que debe permitirnos disponer de información relevante relacionada a las capacidades y potencialidades de acuerdo a las necesidades educativas del alumnado. ¿Qué es una evaluación psicopedagógica? Es un proceso compartido de recogida y análisis de información tomando en cuenta las características del contexto escolar y familiar. La finalidad de la evaluación es promover cambios que hagan posible la mejora de la situación planteada del sujeto. Entre las características importantes es que la evaluación tiene un carácter interdisciplinario, es decir, que deben participar y colaborar distintas personas que se desarrollan o se desenvuelven en el contexto escolar o familiar del sujeto. Pero ¿dónde se sitúa la evaluación psicopedagógica? Como mencioné, en el contexto social, escolar y familiar es de donde vamos a adquirir la mayor información que nos va a ayudar a desarrollar las herramientas y aplicar las estrategias adecuadas de la evaluación psicopedagógica. Esto para mejorar la convivencia y el desenvolvimiento tanto del alumnado, profesorado en relación a los contenidos a desarrollar dentro del contexto escolar. La evaluación siempre es fruto de una demanda o de una necesidad detectada. No se debe perder de vista la finalidad para la que se inicia un proceso de evaluación. Debemos tener presente por qué surgió la demanda y para dónde vamos con el desarrollo de la evaluación psicopedagógica. Mencionamos que la evaluación psicopedagógica es un proceso dinámico e interactivo en donde deben participar diferentes actores, tanto profesores, familia y algunos otros especialistas. No debe llevarse a cabo de manera aislada, es decir, que cada participante haga las actividades por su cuenta, sino entre mayor comunicación y mayor organización haya entre todos los participantes, mejores van a ser los resultados de la evaluación. Los aspectos relevantes se encuentran en el contexto escolar, donde sabemos que es importante la interacción entre el alumno con los contenidos de aprendizaje, es decir, cómo se desarrollan los contenidos, de qué forma se va desenvolviendo la clase, y la interacción entre el alumno y profesorado, qué tanta comunicación, qué tanta confianza hay entre el profesor y los alumnos, y la interacción entre el profesorado y los contenidos, es decir, qué tanto dominio tiene el profesor de la clase, de los contenidos, del grupo. Todo eso es muy importante para poder adquirir mayor información del contexto escolar. Pero el contexto familiar también es de vital importancia, debido a que es el primer núcleo de la socialización y favorece en mayor o menor grado las interacciones de inserción escolar y social. Sabemos que es el primer contacto de socialización en donde los alumnos empiezan a adquirir las conductas y valores que van a reflejar en el contexto escolar. Es importante saber el grado de participación que tienen los padres hacia sus hijos, y el análisis de toda esta información nos va a permitir conocer y comprender la conducta del alumnado y crear las condiciones para compartir criterios educativos. La evaluación psicopedagógica parte de una demanda, es decir, de una petición, de un grado de alertas que nos van dando. Pero, ¿qué es una demanda? La demanda se refiere a problemas que son necesarios resolver. Las demandas las realiza un equipo educativo, un docente o un director, que generan un proceso en el que el asesor tendrá un papel relevante. La demanda se puede entender como el momento inicial de un proceso donde se puede reflexionar quién la formula, quién la recibe, el contexto donde se da y el contenido de la información.
Entre la emisión de la demanda hay 3 puntos importantes que debemos tener en cuenta: la comprensión del por qué se da la demanda, las necesidades e intereses del demandante y las consecuencias de las respuestas posibles, es decir, cómo, de dónde viene, por qué hay interés en este sujeto y cómo es que vamos a desarrollar la evaluación. Ya enfocados a la demanda de evaluación psicopedagógica, debemos tener presente estos cuestionamientos para poder analizar adecuadamente la demanda: quién la hace, a quién se le hizo, dónde, cómo, cuándo y por qué se presenta. ¿Por qué? Debido a que la respuesta de la asesora pedagógica depende de toda esta información recabada, es decir, cómo es que va a organizar la información, qué es en lo que se tienen que enfocar, cuáles son las señales de alerta que dio el sujeto, y también debe poner énfasis en lo siguiente. Aquí hay unos puntos importantes en donde debe tener presentes la asesora psicopedagógica en cuanto al contexto escolar del sujeto al que se está evaluando: los procesos de enseñanza, la secuencia didáctica, flexibilización del currículo, los centros educativos, el diseño de contexto. Todo eso es muy importante, que también nos va a proporcionar información relevante para el desarrollo de la evaluación. La enunciación y escucha de la demanda. La respuesta del asesoramiento a una persona que se queja no puede ser la misma que la que ofrecemos a quien formula una demanda. Depende de varios aspectos: condiciones del lugar y tiempo. Es decir, la demanda se tiene que realizar en un contexto adecuado, en un tiempo adecuado. Las expectativas de quien hace la demanda. Debemos tener clara la situación, todo lo que piensa la persona que nos hizo la demanda, para saber cómo llevar a cabo todo este proceso. El interés y disponibilidad de todos los participantes, así como su estado emocional. Debemos estar bien todos los participantes para poder llevar a cabo las estrategias adecuadas. El análisis de la demanda. Hay diferentes tipos de demanda. Entre ellas hay algunas que están enfocadas, están relacionadas a un interés real, a un interés en mejorar la situación del sujeto. Pero hay otras que solo se hacen para cumplir con los tiempos, con el papeleo, con el currículo, con las peticiones de los directivos. Entonces es muy importante analizar los tipos de demanda, analizar la situación, la importancia y el interés de la persona que hace la demanda, y enfocarnos realmente en la mejora del sujeto evaluado. Es decir, no caer en preocupaciones o no caer en estrés, no caer en provocaciones de otros compañeros docentes, ¿verdad? Así de que, ¿sabes qué? Tú eres el de educación especial y pues a ti te toca, porque este niño se porta muy mal en el grupo y pues tú ve qué haces con él, ¿verdad? Tenemos que tener presente el concepto de las demandas para poder planear alguna solución a las demandas que nos van mencionando. La reformulación conjunta de la demanda y la organización de la respuesta. Son las intenciones o necesidades del demandante. Se tiene que cruzar con la visión y las posibilidades del asesor para llegar a un acuerdo que implicará a ambas partes, es decir, el resultado o hacia dónde va enfocada la demanda, toda la respuesta que se tiene que dar en base a la información recabada, hacia dónde va y las consecuencias o las mejoras que nos puede traer el desarrollo de esta evaluación. Como conclusión, para mí, como docente de educación especial, la evaluación psicopedagógica es algo con lo que estoy familiarizada, es decir, es algo con lo que vengo trabajando desde el inicio de mi carrera como docente de educación especial, pero como sabemos, los conceptos se van actualizando, la información va mejorando y los niños son totalmente diferentes.
las discapacidades son totalmente diferentes. Entonces, debo estar consciente de todos estos aspectos que en la presentación mencioné, que ya sé que el contexto escolar y familiar es algo que nos va a proporcionar de muchísima información. Entonces, es cuestión de ahora tomar en cuenta los avances y retrocesos que van teniendo los alumnos, así como la organización que tiene cada uno de los participantes en conjunto, la aportación que da, la organización que se realiza en el equipo interdisciplinario para cumplir con la finalidad de la evaluación psicopedagógica, que es realizar los cambios adecuados en base a las necesidades educativas del sujeto. Entonces, estas lecturas que analicé, que se encuentran en las referencias, fueron muy interesantes, totalmente digeribles, y pues hasta aquí dejo mi participación. Espero sea de su agrado, maestra, y muchas gracias por la atención, maestra Alma.